Es un evento que pretende pues la reflexión sobre los diversos procesos, pues evaluar los roles que han tenido los actores, los medios de comunicación y digamos lo que nos proponemos es plantear una agenda de paz. Ese es como nuestro propósito. Lo que salga en estas mesas, las conclusiones de esta mesa serán insumos para lo que nosotros queremos realizar en el foro que vamos a desarrollar en el mes de agosto. Para nosotros es muy importante pues que los estudiantes se involucren. Si estamos hablando de la paz como un constructo, creo que es un deber ser de la universidad involucrar a los jóvenes, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes desconocen la historia de este país, ¿no? Y desconocer la historia es fomentar la impunidad. Es un deber ético, es parte de la responsabilidad social que debe tener la universidad, de generar todos estos espacios de interlocución con los diversos actores desde las diversas posturas, abrir el debate. Yo creo que es casi que un lugar común decir que la tierra y el conflicto son casi que las dos caras de una misma moneda. Y no es solamente en el caso colombiano. No es gratuito que tal vez los profesionales en las distintas sociedades mayor énfasis le ponen a los estudios de geografía, a los estudios de territorios, a la proyección espacial de los planes de acción son los militares, porque es que el conflicto es fundamentalmente un conflicto en torno de territorios y eso hace que sea inevitable que en cualquier conflicto armado el tema del control territorial es un factor fundamental. Punto 1 a tener en cuenta. Punto 2, nos lo recordaba el señor moderador, las FARC hacen su aparición pública con un manifiesto que es una propuesta de reforma agraria. Único que el punto se mantiene. En ese aspecto han cambiado muchas cosas en el país, pero de alguna manera es como una invariante socioeconómica e institucional que ha permanecido a lo largo de los decenios. Y ahí también yo creo que Colombia tiene una acumulada de experiencias que a veces no analizamos con la suficiente tranquilidad y perspectiva, que entonces es una de las actividades donde centros académicos como la Universidad Santo Tomás pueden ayudar enormemente, porque cuando uno está ya en el día a día del desarrollo de políticas, en el día a día del trajín público, sí que le hace falta esa alimentación con perspectiva, porque la misma urgencia de las circunstancias a veces hace que se pierdan un tanto esos contextos, y si el contexto se pierde, la posibilidad de errar en la acción es gigantesca. La tierra y el conflicto armado, la tierra y una sociedad tradicional, la tierra y el conflicto de la modernización, creo que son 3 elementos que juegan de una manera muy dinámica en la realidad colombiana, a la cual hace unos 15, 20 años se le añade otro elemento, y es la tierra, el control territorial y el narcotráfico. Y ese es uno de los puntos en donde las fuerzas digamos armadas por fuera del Estado pues tienen un punto de encuentro, de conflicto y en ocasiones también de entendimiento, porque esa es una de las características del conflicto armado colombiano, que se ha vuelto el conflicto interminable y que se ha ido de alguna manera reciclando conforme el país va entrando a nuevas realidades, a nuevas circunstancias. Y allí el elemento del narcotráfico pues es un elemento que jamás se puede soslayar, sin querer decir con ello que el conflicto armado se reduce a conflicto de narcotráfico.
pero si esa dimensión del narcocultivo, narcotráfico no se incorpora en toda esta visión de las negociaciones, no se incorpora en la apreciación y aproximación que se tenga al tema de la tierra y la resolución de ese conflicto armado, yo creo que se está dejando afuera uno de los elementos más importantes. Por ejemplo, fue tal vez el gran vacío que desde el comienzo tuvo toda la estructuración de la estrategia de negociación en el periodo del emisario de Betancur, tal vez porque allí todavía no era muy evidente el papel y la incidencia gigantesca que iba a tener el narcotráfico en todos estos procesos y cómo se acabarían por muchas razones encontrando la dinámica de guerra subversiva con la dinámica de guerra de narcotráfico. ¿Por qué la tierra en Colombia, la tenencia y uso de la tierra en Colombia es generadora de violencia? Yo creo que las razones, pues, de alguna manera son muy clásicas, si se quiere, y esta hace parte en buena medida de nuestro conflicto, los conflictos que Eric Hobsbawm clasifica como conflictos de sociedades agrarias modernas. Ahí hay un remanente de premodernidad en el campo colombiano que genera dinámicas de conflicto que son más de sociedad tradicionales que conflictos y violencia de sociedades ya modernizadas, por llamarlo de alguna manera, con una situación muy clara. Recuerdo que era uno de los puntos fuertes en el análisis que hacía en su momento Jesús Antonio Bejarano, era que mostraba cómo de los principales escenarios de conflicto armado no eran aquellos escenarios donde se conservaba, digamos, el equilibrio y la dinámica de una sociedad tradicional, sino los escenarios que veían irrumpir en su seno procesos de modernización productiva, lo que podríamos llamar los enclaves de una agricultura capitalista, y que en la medida en que rompen esos equilibrios se agudiza el conflicto, en la medida en que aparecen nuevas demandas y posibilidades de utilización de ese recurso natural que es la tierra y el agua, pues aumenta la presión por su control. Y Bejarano decía de alguna manera que la violencia no la genera tanto la pobreza, sino el inicio de procesos de modernización, de mejoramiento de ingresos, de ruptura de ese equilibrio natural o de sociedad natural. Digo que el ejemplo más acabado es Urabá y toda la irrupción del banano. Una irrupción que además se hizo de espaldas al Estado. El Estado llegó muchos años después a Urabá de que ya esa transformación se hubiera dado. Entonces, es en esa transición de una sociedad, digamos, pastoril, de base campesina, tradicional, en donde empiezan a integrarse y a expresarse dinámicas de capitalismo agrario, se agudizan las contradicciones, los conflictos, y se crea un escenario de violencia que puede ser muy intenso. Piensen en las zonas donde hay agricultura moderna en Colombia, y son generalmente zonas acompañadas de procesos de violencia. En tercer lugar, hay una relación directa que yo creo que la ha hecho todavía más explícita, todo el tema de la narcopolítica, todo el tema de la captura de los poderes locales por quienes tienen el control del recurso económico fundamental en la inmensa mayoría de nuestros municipios, que es la tierra, y todo el afán
que ha habido de parte de estos sectores ligados al narcotráfico, fundamentalmente, que buscan control de tierras para control de poderes locales, que buscan control de tierras para control de territorios. Es cómo se ha ido modificando de una manera drástica, radical, la relación entre hombres y tierra, entre población y tierra disponible. Hasta fecha muy reciente, uno revisa la legislación agraria colombiana, arranque por la ley 200, inclusive se puede ir más atrás, y era una lógica normativa donde lo que estaba buscando era formalizar los procesos de incorporación a la actividad productiva de tierras baldías. Y allí se estaba partiendo de que este era un país donde sobraba de alguna manera la tierra y faltaban los hombres. Yo cuando hablo de esto recuerdo que hace muchos años, indudablemente, cuando uno en el colegio estudiaba geografía, no sé si hoy, pero en aquella época, en el sexto bachillerato, en el último año había geografía, y ahí me tocó estudiar a Colombia con una población de 16 millones de habitantes, y hoy hay 3 veces más de esa población, y eran unas décadas en donde se estaba en todo el proceso de la colonización de las tierras del trópico. El Magdalena Medio básicamente todavía era lo llamaban el tapón del Carario, el Piedemonte llanero estaba siendo descuajado, Urabá, hablábamos hace un momento, estaba siendo descuajada la selva allí, y podríamos seguir enumerando otras regiones del país. Entonces, en aquel momento lo que había básicamente era un acomodo entre procesos de colonización, procesos de ocupación, procesos de propiedad y tenencia de la tierra, que venía en conflicto desde el siglo XIX. Está toda la historia muy documentada de los conflictos de tierras durante el proceso de lo que se conoció como la colonización antioqueña, lo que llamaba Alejandro López la guerra del hacha y el papel sellado. Ese escenario hoy es distinto. Y hoy en Colombia lo que se tiene es una situación muy compleja de cómo garantizar acceso a la tierra a una población que aparentemente podría ser calificada por una población rural como excedentaria, una población que ha tenido que emigrar hacia las periferias urbanas para no encontrar el empleo que en los procesos de desarrollo capitalistas tradicionales iba generando el crecimiento de la producción industrial y de servicios urbanos, y una población que tuvo que avanzar hacia la expansión de esa frontera agrícola, poco en la línea de lo que tradicionalmente había vivido el país, pero ya en territorios absolutamente marginales. Y ahí, en buena medida, aparece todo el tema de las FARC, sus procesos de colonización armada, de colonización dirigida, esas FARC que se vuelven de alguna manera una especie de estado protector de comunidades rurales que están saliendo del interior de la frontera agrícola y que están avanzando hacia las fronteras. Y si uno mira la geografía de la FARC, básicamente está ubicada en la zona de frontera agrícola del país, hacia el sur, hacia el suroriente. Y posteriormente esas comunidades de ese grupo armado se van a encontrar allí por el narcotráfico.
Esto muy rápidamente sería un cuadro muy completo de esta situación. ¿Dónde estamos hoy y cómo hay que trabajarlo? Primer punto, y es un debate que para algunos está abierto: ¿es posible en Colombia conciliar procesos de desarrollo agrario con pluralidad de actores? Cuando hablo de pluralidad de actores, estoy pensando en una parte las comunidades étnicas, sea bajo la figura del resguardo indígena, sea bajo la figura del título colectivo para poblaciones afrocolombianas. La base campesina de nuestro mundo rural y la presencia continuada y que continuará de una expansión de una agricultura empresarial, si queremos llamarla de corte capitalista. Y ese para mí es el gran conflicto que enfrenta el mundo rural colombiano, que está directamente ligado no solamente a la tenencia de esa tierra, sino hacia su uso. ¿Cómo poder garantizar que, reconociendo los derechos que tienen unos y otros sectores, se puedan establecer unas reglas que permitan la presencia de estas actividades que cada una de su esquina, digámoslo así, le pueden aportar mucho al desarrollo del país, a consolidar una base económica y social sólida desde el mundo rural, que le sigue siendo una enorme falta a Colombia. ¿Cómo se le puede encontrar, definir, proteger espacios a una economía familiar de base campesina que no debe continuar en los niveles de la subsistencia y con la visión más precaria de lo que es una economía campesina, sino que por procesos asociativos pueda incorporarse dentro de la dinámica productiva mayor e inclusive ir encontrando puentes e interrelaciones a nivel de desarrollos en territorios definidos con dinámicas empresariales? El problema de la tierra en Colombia no es solamente el problema de tenencia, es también un problema de uso, y esa es una de las grandes fuentes de conflicto adicional que presenta el mundo rural colombiano y que ha sido ya muy bien documentado, entre otros, por estudios recientes del IGAC. Frente a estos hechos, entonces se necesita desarrollar dos líneas de política complementaria. Una que es una línea de política de reconocimiento de derechos, de formalización de derechos de la propiedad, con una observación que hago como ciudadano, y es hasta dónde nosotros podemos pensar en un país donde ya la relación tierras hombres ha cambiado fundamentalmente, se pueda seguir pensando en titular hasta la última hectárea que tenga Colombia, o hasta dónde hay que abrir posibilidades. Y en el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural habría una figura que yo considero que es fundamental, y es aquella que permite que ya inclusive el Estado pueda conservar propiedad de la tierra en términos de baldío y pueda facilitar bajo condiciones muy precisas que esos baldíos sean utilizados como factor productivo en procesos económicos de mayor escala. A mí me parece que mantener la ilusión de que todo colombiano pueda tener su pedazo de tierra con su casa, su vaca y su huerta hace parte más de un país que ya no existe, y que hoy hay que pensar en formas adecuadas a nuestras realidades estructurales que permitan que esa tierra pueda ser trabajada de una manera eficiente, pueda ser trabajada incorporando al mayor número de personas en esa actividad,
pero sin pretender que seamos todos propietarios de tierra. Hay nuevas figuras, en eso hay desarrollos importantes en otros sistemas agrarios, en otras legislaciones, especialmente las que son, digamos, de inspiración anglosajona. Y es lo que se conoce hoy en día como el derecho de superficie. En segundo lugar, está avanzar claramente aquí. Cerca del 50% de la tierra que hoy se trabaja en Colombia, especialmente por los pequeños, tiene títulos de ocupación, tiene una titularidad precaria, una falsa tradición en muchos casos, y esa es una de las grandes acciones que adelanta el gobierno y que habrá que continuar, porque mientras que eso esté así, ese derecho a esa tierra está siendo seriamente amenazado. Y si uno mira en detalle cómo han sido los procesos de despojo de la tierra en Colombia por efecto de la violencia, muchos de ellos fueron despojos realmente por vía de procedimientos legales, aprovechando la desprotección jurídica en que se encuentran esas tierras. Mucho del despojo se realizó en notarías, se realiza en notarías y en oficinas de registro, y es por esa precariedad en la formalidad del título de propiedad. Y está obviamente los procesos de restitución, que son más lentos de lo que el país espera, son más complejos de lo que la opinión pública piensa. Yo creo que no es gratuito que la ley haya dado un plazo de 10 años para avanzar en ese campo, donde yo creo que además hay una necesidad urgente de poder ponerlo finalmente de acuerdo de cuánta tierra es finalmente la que hay que restituir, cuánta tierra fue la tierra abandonada. Y esto lo digo con lo último, y es que una política de tierras, si no tiene un acompañamiento muy claro, una política de apoyo al aprovechamiento económico de esas tierras, no para rehacer la situación que se tenía antes, sino para avanzar en la dirección que hoy permiten las nuevas visiones del desarrollo rural, donde es posible compatibilizar pequeña propiedad organizada, desarrollos empresariales, proyectos donde el escenario de la modernidad y de la modernización no es privilegio exclusivo de los grandes propietarios, sino que también es un derecho al cual pueden acceder los pequeños organizados. Y todo esto requiere que se le pongan los recursos económicos suficientes, cosa que hoy no sucede, y requiere que sea visto esto como una gran tarea de sociedad y no solamente del Estado. Yo me he atrevido a decir en repetidas oportunidades, y lo repito acá, que este sería uno de esos temas que necesariamente debería volverse un gran propósito nacional. En la medida en que esa decisión se tome y se avance, yo creo que se abre un campo insospechado para poder avanzar hacia la terminación definitiva del conflicto armado. Yo creo que allí sí estaría, como ha hablado el presidente Santos, la llave verdadera para desatar un verdadero proceso de desarrollo, un verdadero proceso de paz, un proceso de paz que se construya a partir de los hechos, un proceso de paz que se construya a partir de compromisos claros, no solamente del Estado, sino del conjunto de la sociedad, de poder superar finalmente un escenario agrario, un escenario de tenencia de la tierra que sigue profundamente marcado por rasgos de premodernidad y que ha generado, por un lado, esta situación de violencia,
rural cuasi permanente, más todo el elemento de la ilegalidad que ha ido tomándose áreas muy importantes de la geografía rural colombiana y que ha generado una dinámica perversa entre esa ilegalidad del narcotráfico y la lucha política de los grupos de guerrilla, que por más contaminados que puedan estar el tema del narcotráfico, hay que seguir entendiendo que allí hay una expresión política que nace precisamente de esa premodernidad rural que Colombia hasta ahora no ha logrado superar. Que habría mucho más para hablar, pido excusas. A ver, de pronto machetea un poco los temas, pero siento la presión de la salida del avión.